Bueno, pues vamos a llenar ahora este plato de poesía, porque sí, con un gran poeta además, que viene a visitarnos, nos presenta uno de sus últimos trabajos, una edición muy especial, y puede además presumir de ser el último discípulo de Rafael Alberti. Manuel Francisco Reina, es un placer tenerte hoy aquí con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marta? Un placer con estos calores, pero bueno, lo llevamos con poesía, como se puede. Que no está nada mal. ¿Vas a ser mi cómplice en esta entrevista o no? Claro, como las islas. Eso es. Vamos a hablar de una edición muy especial de esta obra maravillosa, Las Islas Cómplices. Una edición que solo ojeando te das cuenta de que es muy especial, muy personal. ¿Por qué? Bueno, es una reedición en realidad revisada de El Toro Celeste, que es una editorial malagueña que está haciendo cosas muy bonitas, porque además en la edición se incorporan facsímiles, reproducción de facsímiles. Hay un prólogo muy hermoso de Elsa López, que fue la primera mujer en ser Premio Canaria de las Letras, por cierto, gran amiga, y que fue cómplice también de esta historia que está detrás de este libro, de Las Islas Cómplices. Hay una entrevista interesante que aporta información sobre lo mismo y sobre todo hay una vuelta a libros que a veces se pierden. Los premios son maravillosos, pero a veces las diputaciones, los ayuntamientos que los convocan hacen ediciones pequeñitas que no tienen difusión. Este libro tuvo mucha repercusión, curiosamente, en Hispanoamérica. Fue un libro de poemas que a mí me abrió las puertas de Hispanoamérica y me dijeron uno de los piropos más hermosos que me han echado en toda mi carrera, que es que yo no era un poeta español, yo era un poeta suyo, era un poeta hispanoamericano. Qué bonito. Y yo que he bebido tanto del 27 como de los grandes autores hispanoamericanos, desde Neruda, Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, Juana de Ibárburu, todas las grandes poetas, sobre todo mujeres hispanoamericanas, pues para mí fue una enorme satisfacción y por esos azares este libro en la primera edición, que fue Premio Bahía de Algeciras de Poesía, de la Fundación José Luis Cano, llegó a toda esa zona de México, Cuba, las Antillas, donde precisamente transcurre y me dio muchísimas satisfacciones con los hermanos hispanoamericanos. Manuel Francisco, vamos a ver, este libro de poemas oculta una historia apasionante de amor. Cuéntamela. Bueno, este libro en realidad es como un diario de a bordo de una historia cómplice de amor. Nuestra querida Clara Montes, con la que he colaborado mucho en discos y en espectáculos, dice que a mí se me podría hacer la biografía a través de mis libros de poemas. Y es verdad, yo me trasluzco mucho en la poesía, ¿no? Entonces, efectivamente, esto es un diario de un poeta enamorado, jugando con el diario de un poeta recién casado, de Juan Ramón Jiménez, y es un libro que se escribe en un momento de intensidad amorosa, en un viaje que se hace por las Antillas Menores, en uno que hacía la Fundación Mafre, y además fue un viaje muy loco en el que iba desde García Berlanga, por ejemplo, a Mingote, a Maxi, el caricaturista, pero yo iba enamorado de alguien que fue muy importante en mi vida, primero por admiración, fue alguien a quien yo conocía y leía antes de, y luego la vida te pone en lugares donde tú mismo saltas por tus propias convenciones, por tus propios prejuicios, que fue Antonio Gala, que fue alguien muy importante en mi carrera y en mi biografía, en mi vida. Y este es un libro que se escribe al hilo de un viaje que hice con Antonio Gala por esas Antillas Menores. De hecho, una de las incorporaciones del libro son unos poemas que Antonio me dedica a mí, porque íbamos los dos escribiendo poemas eso, ¿no? Durante ese viaje. Fue una especie de polinización cruzada. Bueno, has citado a Juan Ramón Jiménez, Antonio Gala. Yo te he presentado como el último discípulo de otro grande, Rafael Alberti. Es que con esa biografía tenías que ser poeta sí o sí. ¿Cómo era Rafael Alberti? Además tenemos ahí un libro maravilloso también y un centenario que queremos recordar de Marinero en Tierra. A mí me da pudor porque para mí son maestros. Yo siempre me relacioné mejor con los maestros que con los poetas de mi propia generación. Me sentía más cercano de esos maestros, y Rafael Alberti, primero porque yo vivía entre Jerez y el Puerto de Santa María y tuve la suerte de conocerlo, fue alguien de una generosidad espléndida. Rafael fue siempre muy generoso. Muy generoso y sobre todo con la gente joven. ¿Qué secretos compartía contigo? ¿Cómo eran las distancias cortas? Secretos. Realmente él no era un hombre de secretos, aunque se llevó muchos secretos. Yo ahora lo hablo con su mujer, con María Asunción Mateo. Hay veces que dice, ¿por qué no le preguntamos de esto? ¿Por qué no le preguntamos de aquello? Es que hay otro? textos inéditos todavía, Rafael Alberti, fíjense. Sí, de hecho en este libro se incluyen algunos poemas inéditos. Es un libro que se hace por el centenario del año pasado de la escritura de Marinero en Tierra. Y además en la edición se ha querido
unir, o quisimos unir, la catedrática Remedios Sánchez y yo, que es la que hace el estudio preliminar y yo hago las notas críticas, el primer y el último libro de Rafael, porque tiene muchas cosas en común. Hay 27 poemas, el 27 es un número mágico, también de esa generación del 27 que tenemos el aniversario a la vuelta de la esquina, ¿no? De hecho, fíjate que en todas las biografías de Rafael Alberti pone que murió el día 28 y no es verdad. Murió el día 27 de octubre. Como Vicente Aleixandre, que también estaba mal la fecha de la muerte. Efectivamente, en todos los sitios pone que murió el 28 de octubre y él muere el 27 de octubre. Se certifica su muerte pasada las 12 del 28, pero él murió el 27. El 27 fue un número mágico para toda esa generación y en el caso de Rafael también, ¿no? Pero Rafael, sobre todo, más que secretos, era una persona muy dialogante, era una persona que compartía sus vivencias. Entonces, claro, primero estar con él era estar con alguien que tú habías estudiado en los libros, que era como yo un los disparate. Primeros poemas que he leído en mi vida, Marinero en tierra. Claro, si mi voz muriera en tierra, ¿no? Llevarla a nivel del mar. Una preciosidad, por favor. Claro, pero es que además, cuando él hablaba de García Lorca, hablaba de su amigo Federico. Cuando él hablaba de Picasso, hablaba de su amigo Pablo, con el que él pintaba. Hay fotos, yo he visto en su casa fotos pintando con Pablo Picasso. No está mal tener esas amistades, claro, ¿no? Cuando él hablaba de Pablo Neruda, era su amigo Pablo. Delia del Carril, María Teresa León, es decir, de toda esa gente que para nosotros ya forma parte de una iconografía casi mitológica de la cultura española. Sin duda. Pero claro, para él su vivencia de García Lorca o de María Teresa León era una vivencia biográfica, personal, ¿no? Y ya de forma muy breve, que nos quedamos sin tiempo, mira que me da rabia, pero esto es así. ¿Cómo ves la poesía hoy? Porque yo te he escuchado en alguna entrevista algo que es muy sensato. No todo lo que leemos es poesía, está de moda, hay un nuevo renacer, pero ojo, no todo es poesía, ¿no? Bueno, yo creo que la pandemia nos hizo darnos cuenta de que necesitábamos la palabra, el consuelo de la palabra y de la palabra poética. Yo creo que nunca se han abierto más canales, más redes de poesía que cuando la pandemia. Lo que pasa es que también es verdad que de pronto hay mucha gente que cree que cualquier cosa que escribe es poesía. Y las redes sociales han democratizado mucho el consumo de poesía, pero también lo han abaratado, lo han frivolizado. Y cualquier cosa, yo creo que está muy bien transgredir las normas, ¿no?, de los géneros, pero hay también que respetar la tradición, conocerla, y eso es lo que yo he hecho en falta hoy en la poesía más joven. Tal vez por eso me sigo entendiendo mejor con los maestros. Hay que mirar a esos referentes. Manuel Francisco Reina, gracias por ser mi cómplice en esta entrevista. Suerte con el libro. Marta. Lo leeré este verano. Gracias. Un placer.